Psicología en Como Cada Mañana. Amigos de Como Cada Mañana, gracias por seguir con nosotros. Antes de continuar con el programa, quisiera compartir con ustedes un pasaje muy interesante. Es una breve historia, pero muy ilustrativa. Se llama El vestido de Carlita. Le voy a decir después de quién es la autoría. Hace años, cuando mi hija apenas aprendía a caminar, me gustaba ver cómo sus primeros pasos eran firmes y alegres. Siempre mostró una gran determinación para enfrentar las cosas y no recuerdo haber visto que se rindiera jamás. Al lograr caminar, lo hacía usando los muebles de la casa como pequeñas islas en donde podía recuperar el equilibrio. Y así, poco a poco, sus recorridos eran cada vez más largos. Al pasar de los días, me di cuenta que esos pasos se habían convertido en un ciclo mecánico en el que ella seguía buscando sus islas para poder continuar. Eso me inquietó porque a pesar de que había logrado caminar y moverse en toda la casa, me parecía que las mismas cosas que le habían ayudado ahora le estorbaban, pues limitaban su caminar solo por donde habían esos muebles. Entonces decidí remover y cambiar de lugar todos los objetos de su ruta, solo para ver qué hacía mi hija, porque se trataba de mi hija. Al empezar a caminar por los lugares habituales, se dio cuenta que sus islas ya no estaban y vi en su rostro un poco de desesperación y buscando ayuda, movía sus manitas para tratar de encontrar apoyo en los muebles que ya no estaban. Giraba su cabeza en todas direcciones y sus piernas temblaron. Entonces respiró, se tomó de su propio vestido y nunca más necesitó de nada para seguir caminando. Quiero presentarle al autor de esta historia. Él es el psicólogo Carlos Gutiérrez Campos. Te quiero mucho, hijita. Así es como lo firma, ¿no? Sí. Oye, una historia clara, ¿no? Y concisa. Simple, A veces necesitamos de esas muletillas o de esos soportes que toda la vida nos dieron apoyo para seguir caminando. Y cuando nos los quitan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, sufrimos, lloramos, nos desesperamos y nos aterramos parados en el mismo lugar como los conejos que van a cazar, que los alumbran. Ahí nos quedamos. Y esta historia a mí me gusta mucho, es algo que cuento mucho en el consultorio. Y tiene que ver no solo con la actitud hacia la independencia, la fuerza de voluntad, sino con la educación que damos a nuestros hijos. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto les facilitamos? Y al facilitarles, ¿cuánto les estorbamos? ¿Cuánto les negamos? Y habla también del equilibrio personal. En cuanto a nuestra actitud hacia la vida, ¿no? Si mantenemos una actitud hacia la vida de desesperación, de desesperanza, de inutilidad, pues eso es lo que va a suceder. Pero en cuanto mantenemos la cordura, recuperamos el aliento, nos damos cuenta que nuestras piernas, nuestras manos funcionan, nuestra cabeza está bien, podemos seguir avanzando y en términos muy grandes de felicidad. Pero en el caso de los hijos particularmente, antes de pensar en los adultos, Carlos, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos saber nosotros como educadores, como padres o como entes que damos amor, en qué momento es el preciso para removerles lo que antes les ha ayudado? Sí. Ese es, como siempre hablamos, el arte de vivir. Tenemos que empezar a observar a nuestros hijos y saber que ellos tienen un deseo y un gusto por hacer ciertas cosas. Y eso tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con su desarrollo como persona. Los hijos siempre nos van a dar claves. Por ejemplo, si a un hijo le gusta brincar, si a un hijo le gusta dibujar, si a un hijo le gusta saltar y bailar, entonces tenemos que ir dándole las cosas y permitirles que hagan. Pero cuando decimos, oye, deja de hacer eso, que pareces un tonto, pues ahí los fraccionamos, ahí los limitamos y toda su vida va a seguir con ese deseo de hacer, pero no hacer por sentirse tonto o porque le dijeron que era tonto. Cuando les damos los medios de hacer las cosas, ellos van a ir construyendo hacia donde son felices. Ellos van a ir construyendo hacia la vida, hacia donde la vida les da energía, hacia donde la vida les da retribución instantánea en el proceso de hacer.
Cuando los hijos se empiezan a poner muy sosos, muy lentos, muy acostumbrados, es el momento de cambiar las cosas. Es el momento de desmover los muebles, ¿no? Incluso el esfuerzo personal y de aceptar que ellos tienen que superar el sufrimiento y la adversidad, aunque sea pequeña. Es la parte más difícil como padres, ¿no? Porque finalmente esto les va a procurar, además de una incomodidad, a veces un reto que tememos no puedan superar. Y ese es un grave error. Eso es un grave error porque dejamos de confiar en la capacidad de ser de nuestros hijos y los hacemos fofos, gordos, inútiles, temerosos, dependientes, berrinchudos, y cuando los podemos hacer fuertes, hábiles y felices. ¿Cómo lo estimulamos para que acepte el reto? ¿Cómo lo estimulamos para que decida agarrarse del vestido y soltar los muebles? Utilizando tu historia y tu pasaje. Primero hay que ayudarlos sin ayudarles. Hay que saber que nosotros vamos adelante en el camino y que supuestamente lo conocemos. Dar un riesgo calculado, ¿no? En el caso de los muebles, lo peor que pudiera pasar es que se sentara o se diera un tropezón y no pasa nada, que todos los niños se caen y no pasa nada. Calcular el riesgo y hacer que ellos se esfuercen en cosas muy simples como ahorra un poquito de dinero y cómprate tu dulce. Quiero un juguete, bueno, tu domingo, bueno, separa tanta cantidad, o lávame el carro y vas a lograr ciertas cosas. Esos son a niveles muy básicos. En cuanto empiece a hacerse más grande, pues bueno, ayudarles a que consigan un trabajo que les permita seguir estudiando, que hablen de sus relaciones con forma abierta, dejarlos sufrir un poquito para que entren en el proceso de entender qué está pasando. No hay problema. No, ay, qué barbaridad. La historia es verdaderamente, se antoja profunda, ¿no? Los hijos siempre lo son, siempre son una historia profunda, ¿verdad? Por favor, Carlos, nos das tus números de contacto, si eres tan gentil, para la gente que quiera preguntarte directamente algo más específico. Muchas gracias por preguntar, Javier. El celular es el 664-174-4230 y mi correo electrónico carlosjgutierrezc@gmail.com. Linda historia, ¿eh? Linda historia. Gracias, te felicito. Carlos, muchísimas gracias. Vamos al otro lado del estudio. Ya tenemos a Rochiel lista con un invitado interesantísimo. Tiene algo muy útil que platicarnos esta mañana. Adelante, Rochiel.